se fue el lugar y ratas de gimnasio nos hacemos llamar. Sube la... Bueno, vamos a hablar de aminoácidos. La gente tiene muchas dudas sobre lo que son los aminoácidos, para qué sirven. Lo vemos por ahí, nos los ofrecen por todos lados, en el gym, en el gimnasio. Nos dicen que son el camino infalible al éxito. Otros nos dicen que no sirven para nada. Hay quienes toman aminoácidos constantemente, gastan muchísimo dinero. Y mucha de la gente que entrena, la gran mayoría, se preguntan en realidad qué son. Tienen una idea vaga de lo que son, pero no saben si realmente son eso. Se preguntan si sirven para algo, si son necesarios, si son buenos, si son malos. Bueno, son distintas preguntas que nos hacemos muy seguido, sobre todo cuando empezamos a entrenar. Y bueno, que luego más adelante incluso no tenemos muy en claro estas respuestas, pero ya ni siquiera nos preguntamos demasiado. Si los empezamos a utilizar, los seguimos utilizando porque consideramos que de repente nos ayudó, y si no los utilizamos, consideramos que ya no los necesitamos porque llegamos hasta acá sin ellos y no le damos mucha importancia. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito qué son. Para eso necesitamos un poquito hablar sobre los alimentos, porque los aminoácidos son alimentos, en realidad. Más allá del nombre que nos parezca extraño, más allá de las presentaciones con las que nos los ofrecen, nos los venden, los aminoácidos son alimentos. Bueno, entonces vamos a explicar una cosa. El ser humano tiene hay tres tipos de alimentos diferentes que están incluidos en casi todo lo que comemos. En casi todo lo que comemos tenemos parte de esos tres componentes básicos que son la proteína, el carbohidrato y la grasa. Básicamente sería así: la grasa engorda y da energía, el carbohidrato aporta energía y en exceso también engorda, y la proteína, bueno, además de aportar energía, constituye el componente principal de muchas partes del cuerpo y de muchas funciones, entre ellos los músculos. Esa explicación es muy simple, muy elemental, muy rudimentaria. Valdría la pena una explicación mucho más larga y elaborada de lo que es cada tipo de alimento y qué hace en el cuerpo y cómo influye en el entrenamiento de la persona, o sea, cómo influye y cómo beneficia a la persona que entrena. Pero como acabamos de hablar de los aminoácidos, nos vamos a centrar en las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Son necesarias las proteínas? ¿Cuántas proteínas debemos ingerir o qué cantidad de proteínas debemos ingerir? ¿Dónde está la proteína? Bueno, la proteína es un tipo de alimento que para nuestros fines, para el fin de la persona que entrena y quiere construir músculo, bueno, la proteína es esencial para construir músculo. Proteína igual a músculo. Necesitamos el carbohidrato para obtener energía, pero la proteína igual a músculo. Si no tenemos proteína, no tenemos músculo. Es así de sencillo. ¿Y cuánta proteína consumir? Bueno, hace muchos años, se hablaba de que una persona necesitaba medio gramo de proteína por kilo de peso corporal. O sea que una persona así pesaba 80 kilos, precisaba medio gramo de proteína por kilo, serían unos 40 gramos de proteína por día, distribuido en diferentes comidas. Generalmente se recomendaba 6 comidas al día. Y el total de proteínas al día a lo largo de esas 6 comidas sería unos 40 gramos. Después se comprobó que eso era insuficiente, sobre todo para la persona que entrenaba, y los médicos empezaron a recomendar 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. Pero el físico-culturista consideraba, y no solo consideraba, sino que demostró que se debía consumir bastante más. 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, más o menos. O sea que una persona que pesaba unos 80 kilos debía consumir 160 gramos de proteína. Esa cantidad de proteínas se obtenía a lo largo de 6 comidas.
Bueno, acá es necesario aclarar que no era, por ejemplo, comer 160 gramos de pollo para tener 160 gramos de proteína, no. Es un porcentaje. Cada alimento tiene determinado porcentaje y eso hay que mirarlo en una tabla alimenticia. Por ejemplo, un huevo tiene unos 16 gramos de proteína, más allá de lo que pese. Bueno, luego hubo culturistas que se aumentaron esa dosis, llegaron a 3 gramos de proteína, 4, inclusive 6 gramos de proteína. Pero lo recomendado sería unos 3-4 gramos de proteína por kilo de peso corporal por día. Bueno, dividido en 6 comidas. También se decía que el ser humano no era capaz de asimilar más de 30 gramos de proteína por comida, pero también se demostró que no es así. Así que una persona que quiere crecer que entrena intenso con pesa, debería comer entre 3 y 4 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esto es, por día, dividido en las comidas que realice. 4, 6, 8. Y bueno, acá tenemos que introducirnos en explicar qué son los aminoácidos. Bueno, los aminoácidos es una molécula esencial de proteína. Simplemente es eso. O sea, podemos definirlo como el elemento básico de la proteína. La molécula más pequeña de proteína. O sea, un aminoácido es una pequeña molécula orgánica que representa la unidad básica de las proteínas. Vamos a imaginar la molécula de proteína como una pared de ladrillos o como un Lego, y bueno, cada ladrillo de eso es un aminoácido diferente. Sin aminoácido no hay proteínas, porque los aminoácidos son los que constituyen la proteína. Son el material de construcción para construir músculos, para las enzimas, para las hormonas, para los neurotransmisores. Eso es el aminoácido, básicamente. La proteína está compuesta por ladrillo, cada ladrillo es un aminoácido, hay muchos diferentes con diferentes nombres. Y esos aminoácidos se unen para constituir la proteína. ¿Qué pasa cuando nos alimentamos? Bueno, nuestro cuerpo desarma la proteína que comemos en esos ladrillos, en esas moléculas más simples, y arma la proteína específica para el ser humano. O sea, arma la molécula específica para el ser humano. ¿Cuántos ladrillos de esos funcionan en el ser humano? ¿Cuántos son los aminoácidos que el cuerpo humano tiene o con los que el cuerpo humano trabaja para construir proteínas? 20. No vamos a entrar en los nombres, pero son 20. De esos 20 aminoácidos, 8 aminoácidos son esenciales. Tienen que estar en la alimentación porque el cuerpo no los puede reconstruir, no los puede fabricar, no los puede sintetizar. Antes se decían que eran 8 y ahora sí sé que son 9 porque se agregó uno que es la histidina, que para los niños se considera que es 100% esencial, sin ella no crecen, y para los adultos es casi esencial y pasa a ser esencial en situaciones como situaciones de estrés, etc. Recuperación es importante. Bueno, o sea que vamos a sintetizar. Hay tres tipos de alimentos básicos: grasa, carbohidratos y proteínas. Las proteínas son fundamentales para construir músculo y las proteínas están formadas por unidades elementales que son los aminoácidos. ¿Tá? Cuando digerimos se desarma la proteína en unidades, en aminoácidos, y se arma la proteína específica para nuestro cuerpo. ¿En qué alimentos está incluida la proteína? Bueno, huevo, carne, leche, lácteos, todos los derivados de la leche, carne roja y carne blanca como el pollo, el pescado también, en algunos vegetales como los granos, la soja, por ejemplo, los garbanzos. Y bueno, ahora la última pregunta es respecto a usarlos o no. Bueno, si tenemos una alimentación variada y rica, completa, con proteína vegetal, proteína
proveniente del huevo, proteína derivada de lácteos y carne a lo largo del día, como quien dice, no necesitamos los aminoácidos. Si nuestra dieta no es totalmente completa, somos casi monotemáticos en dieta, como hay muchas personas que comen más o menos siempre lo mismo, quizá ahí sí nos beneficie, porque acá van a venir los 20 tipos de aminoácidos y de faltar alguno, como los aminoácidos esenciales, lo vamos a tener en ese aporte y el cuerpo va a poder construir mejor proteína. Ahora, si estamos usando un suplemento de proteína en polvo, es casi innecesario tomar suplementos de aminoácidos libres, pero podemos hacerlo. O sea que podemos tomarlos o no, dependiendo de cómo nos alimentemos. Quizá yo, en lo personal, pensando en una persona que entrena, que se alimenta bien, que hace un esfuerzo económico para mantener su dieta y que a la vez puede mantener o puede comprar proteína en polvo para hacer un batido, bueno, yo no lo consumiría. Si mi economía está mejor, lo consumiría porque no me aporta nada malo, no tiene nada perjudicial y me podría beneficiar. Tan sencillo como eso.